Madres y padres. Elevemos nuestra humanidad juntos. Healthier Parenting, Healthier Children, Healthier World. Mi nombre es Marcela Paz y estás en Healthy Parenting Network. Madres y padres no somos los únicos responsables. Con lo que hemos compartido hasta ahora en nuestro podcast, ya habrás notado que en la propuesta de Healthy Parenting Network, los protagonistas somos las madres y los padres. ¿Los protagonistas de qué? Los protagonistas del desarrollo saludable de nuestros niños y niñas. Madres y padres somos sumamente importantes porque todo comienza en casa, porque cada persona aprende de su entorno y el primer y más significativo entorno en el que cada persona está inmersa desde que nace es su hogar. Nuestro hogar es nuestra pequeña comunidad, es la comunidad en la que madres y padres tenemos el liderazgo y en la que influimos directamente. Por ende, todo el desarrollo del ser humano comienza con nosotros y nuestra forma de parentar. Y por eso, la frase que resume nuestra propuesta es Healthier Parenting, Healthier Children, Healthier World, que significa parentalidad más saludable, niños y niñas más saludables, mundo más saludable. De esta manera, todo lo que anhelamos que se exprese en el mundo comienza con la intención y el esfuerzo que madres y padres ponemos al interior de nuestro propio hogar, creando un ambiente que favorezca la creación de esa visión y adhiriendo consistentemente a los principios y a las prácticas que favorecen los vínculos que deseamos crear. En resumen, el desarrollo de una humanidad saludable comienza con la intención y el esfuerzo que madres y padres ponemos día a día en crear relaciones saludables al interior de nosotras y nosotros mismos, de nuestras familias y de nuestras comunidades. Sin embargo, he dicho comienza. Todo comienza con las madres y los padres, pero no todo depende de madres y padres. ¿Por qué? Porque no somos seres aislados, sino que somos seres interdependientes. O como acertadamente dijo Bruce Lipton, un ser humano es el equivalente a una célula en el cuerpo de un ser en evolución llamado humanidad. El desarrollo de un ser humano no solo depende de su madre, de su padre y de los integrantes de su hogar, sino que también depende de toda su comunidad, de toda la sociedad y, en un sentido más amplio, de toda la humanidad. La subsistencia y el bienestar de un ser humano depende del trabajo coordinado y colaborativo de un sinnúmero de personas. Y así como cada célula está en su proceso de cambio, cada ser humano está en su propio proceso de cambio también. Y ese cambio impacta además el proceso de cambio de otro ser humano. Todos estamos evolucionando juntos, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Todos estamos interconectados. Somos una sola generación, un solo ser. Por eso, de cada uno de nosotros y nosotras depende el bienestar de nuestra generación y de las que vendrán. Y por eso, es fundamental que nos demos cuenta de que lo que cada uno hace es importante, de que lo que hacemos o no hacemos cuenta. Este episodio está especialmente dirigido a madres y padres, pero no solo a nosotras y nosotros,
sino que también a cada persona adulta que habita nuestro planeta. El llamado que haré a continuación no se limita solo a madres y padres, sino que aplica a cada persona adulta que forma parte de nuestro ser en evolución llamado humanidad. Así que antes de continuar, te animo a compartir este episodio con cada persona adulta que conozcas, especialmente si forma parte de tu propia familia o de tu comunidad. La invitación de hoy es un llamado en nombre de nuestros niños y niñas, en un intento por darles voz y permitirles que nos recuerden que ellos y ellas dependen de nosotros. Por favor, pausa lo que estés haciendo y escúchame con atención. Todo niño y niña necesita un mundo más saludable. Estoy segura de que estás de acuerdo con esto. Sin embargo, ¿estás haciendo tu parte? Si queremos ofrecer un mundo más saludable, necesitamos convertirnos nosotros en eso. Necesitamos expresar una versión más saludable de nosotras y nosotros mismos. Necesitamos encarnar los rasgos saludables que deseamos que nuestras niñas y niños adopten, porque ellas y ellos están aprendiendo a ser seres humanos de la experiencia de humanidad que nosotros les estamos ofreciendo. Nosotros somos literalmente su currículum y nuestras acciones, nuestra forma de pensar, pero especialmente nuestra forma de relacionarnos son literalmente los bloques de construcción para ellas y ellos. ¿Qué bloques les estamos ofreciendo a nuestras niñas y niños para que construyan su propio ser? Para bien o para mal, están aprendiendo a ser seres humanos fundamentalmente del modelo que madres y padres les estamos ofreciendo, aunque también del modelo que le ofrece cada persona adulta que forma parte de su vida. Necesitamos aceptarlo, honrarlo y hacer nuestra parte. Desafortunadamente, en nuestra sociedad hemos desconectado este preciado poder de su responsabilidad. Por eso, el compromiso y el trabajo al que te invita la parentalidad saludable no es banal, es urgente. Tú eres increíblemente poderosa y poderoso. Eres líder, eres influencer, lo quieras o no. Estás dirigiendo el desarrollo de tus hijas e hijos. Estás impactando a otras niñas y niños y estás influyendo en otras personas a tu alrededor. Llegó el momento de sacudirnos la inercia, de liberarnos de las ideas antiguas que ya no nos están sirviendo, de soñar un nuevo sueño y retomar nuestro poder para reconstruir nuestra humanidad ya. Llegó el momento de reconectar con un sentido más profundo de nuestra existencia como seres humanos, a nivel individual y colectivo, para al fin volver a apreciarnos, volver a honrarnos y a darnos la oportunidad de rediseñar intencionadamente nuestra sociedad. Te invito a retomar las riendas de tu propia responsabilidad, a dirigir tu enfoque y tu energía hacia esa visión que auténticamente deseas y a seguir construyendo ese lugar, momento a momento. También te invito a recordar que esto no se trata del destino, sino que se trata del proceso, que nuestra vida es un proceso, no un destino final, que la carga que llevamos es transgeneracional y que cada quien está en este viaje en diferentes puntos de partida y en diferentes procesos, por lo que esto no se trata de llegar a una meta, sino más bien de mantenernos en el camino, sin apegarnos al resultado, sino que apegándonos al compromiso con la práctica,
a practicar la elección de reconectar y expresar esa versión más saludable que ya somos, día a día, momento a momento. Te invito a crear un halo de impacto que construya una vida más saludable a tu alrededor, a contribuir con tu parte y ser una inspiración para que otras personas creen lo mismo para sí y para su propio entorno. Nuestros niños y niñas dependen de nuestro compromiso y dedicación. Recordemos eso que hemos olvidado e inspiremos a más personas a recordar también. Cada uno y cada una cuenta. Muchas gracias por estar aquí con tu amorosa intención de reconectar contigo, con tu familia y con el mundo. Y si encuentras valor en este podcast, una forma gratuita de apoyarnos es dejando una calificación de hasta 5 estrellas. Te tomará solo unos pocos segundos, pero tendrá un gran impacto en continuar difundiendo este mensaje. Así que, gracias. Te animo además a compartir este podcast con otras madres y padres como tú, así como también activar el icono de seguir para no perderte de ninguno de los próximos episodios. Tengo muchísimo más para compartir contigo. Por último, si quieres formar parte de nuestra comunidad, estaremos felices de contar contigo. Puedes sumarte en www.healthyparenting.network. Gracias de nuevo por estar aquí, pero especialmente por hacer día a día el trabajo más difícil del mundo junto a tú o a tus hijos e hijas. Nos escuchamos muy pronto. Dame tiempo, sopla el viento el paladar.